Saludos compañeros, sean bienvenidos. En esta oportunidad desarrollaremos el tema relativo a la continuación de las temáticas vinculadas a lo que es la formulación y evaluación de proyectos desde la perspectiva de algunas herramientas puntuales que son requeridas para efectos de hacer ya no el apartado de su formulación, sino la evaluación económica como tal, que es el apartado con el que se cierra el ciclo del trabajo desde la perspectiva de la dinámica de proyectos, porque es ahí cuando verificamos, en base a la información contenida en el proyecto en cuestión, si resulta viable o no desde el punto de vista financiero, para aquellos que están considerando invertir, sacrificar recursos financieros para efectos de obtener rentabilidades o beneficios futuros producto de esas inversiones. Para ello, vamos a hacer uso de lo que todo texto o todo autor de finanzas que usted revise conoce como técnicas de presupuesto de capital. Esto es un agrupamiento de una serie de herramientas que sirven para efectos de que usted pueda aplicarlas indistintamente el tipo de proyecto que se esté analizando, con la idea de que usted pueda tener datos y resultados puntuales sobre los cuales usted tome decisiones en términos de la conveniencia o no de implementar una inversión en particular. Habíamos visto en jornadas anteriores de que teníamos que identificar qué tanto era el beneficio adicional que un proyecto generaba en términos de manejar una inversión para reemplazar un activo y comparábamos los ingresos de ese activo contra los ingresos del activo en uso y obteníamos lo que eran los denominados entradas de efectivo marginales o relevantes. Esas básicamente se constituyen en las nociones, en los insumos con los cuales empezamos a trabajar nosotros las distintas técnicas de presupuesto de capital. Estas técnicas se utilizan a efectos de analizar la viabilidad de un proyecto en función de los flujos de efectivo que generan. Las técnicas que se utilizan son las siguientes. Primero, periodo de recuperación. Segundo, valor presente neto. Tercero, índice de rentabilidad. Y cuarto, tasa interna de retorno. Estos temas los pueden encontrar en el capítulo 9 del libro de Besley, en la 14ª edición, y en el capítulo 9 del libro de Gitman, 11ª edición. Se recalca porque la forma en la que ambos autores abordan las temáticas presentan sus particularidades. En esencia son las mismas herramientas, pero la forma en la que la aborda cada autor difiere, así como su mística de trabajo, cálculo y planteamiento. En ese sentido, se recomienda siempre iniciar por el texto de Gitman, que es el más accesible, es el más amigable, ¿verdad? Para efectos de ir conociendo la herramienta. Y después podemos pasar ya a los textos tipificados por Besley, planteamientos y formas de resolución, porque son un poquito más elaboradas. Entonces, en ese sentido, en ambos libros, en el capítulo 9, los pueden encontrar. Evidentemente, para la aplicación práctica de estas herramientas necesitamos un insumo. Y ese insumo es una información financiera basándonos en la comparativa de dos proyectos. Dos proyectos que están siendo sometidos a evaluación, considerando tanto sus inversiones iniciales como sus flujos de efectivo. Conviene aclarar que como estamos viendo la aplicación práctica de las herramientas y cómo debemos irlas adaptando a la realidad de cada tipo de proyecto, se considera pertinente que los proyectos a evaluar comprendan dos realidades distintas. ¿En qué sentido? Tenemos el proyecto X con una inversión inicial de $42,000 y entradas de efectivo de $14,000 al año durante 5 años. De entrada, usted puede identificar que este proyecto se basa en un comportamiento de una anualidad. Y esta forma de comportamiento tiene una forma específica de resolverse mediante la aplicación de las diversas herramientas. Por otro lado, tenemos el proyecto Y, con una inversión inicial de $45,000 y una serie de flujos de efectivo que van de 28,000, 12,000, 10,000, 10,000 y 10,000. Es decir, que estamos hablando de un flujo de efectivo con característica mixta, ¿verdad? No es un flujo homogéneo basado en cantidades iguales, sino que hay diferencias en las cantidades. Por lo tanto, estamos haciendo la comparativa entre un proyecto que es una anualidad y un proyecto que es un flujo mixto. Y eso es necesario recalcarlo porque las formas en las que están estructurados los flujos de efectivo de los proyectos condicionan la forma en la que se aplican las herramientas. Y a medida las apliquemos, vamos a ir viendo el por qué.
La primera de ellas, que es una de las más comunes, una de las más sencillas, que es prácticamente de rigor, ¿verdad? En términos de utilización, es el periodo de recuperación. Este es el número de años requeridos para recuperar una inversión. Ese es el concepto que maneja tanto Gitman como Besley, pero en el mundo real no necesariamente hay que esperar años para recuperar una inversión, por lo que podría decirse que el periodo de recuperación tiene que ver más con el número de periodos que se requieren para recuperar una inversión inicial. Podrán haber proyectos que permitan recuperar su inversión en cosa de 6 meses. O sea, eso no es un año, ¿verdad? Sino que es 6 meses. Por lo tanto, estaríamos hablando de que los flujos se van contabilizando mes a mes y por lo tanto estaríamos hablando de un periodo de recuperación de 6 meses, que es mucho menor que un año. Entonces, trasladamos el concepto como tal porque es lo que van a encontrar en los libros, pero hay que aclarar también que eso no está escrito en piedra, sino que el número de periodos requeridos para recuperar la inversión inicial. ¿Ya? En el caso de una anualidad, aquí es donde entra en juego lo que les decía, los comportamientos relativos a cada tipo de flujo, según el proyecto que estamos analizando, tiene una forma particular de calcularse. Y dice la teoría que en el caso de una anualidad, el periodo de recuperación se calcula al dividir la inversión inicial entre la entrada de efectivo anual. En esencia, eso es una división. La inversión inicial entre la entrada de efectivo que se espera. Mientras que en los flujos mixtos, las entradas de efectivo se deben ir acumulando hasta que se recupere la inversión inicial. Es decir, en el primer caso, en las anualidades, el resultado se obtiene mediante una división. Y en el caso de los flujos mixtos, se deben ir sumando las entradas de efectivo, ¿verdad? Hasta que se logre completar el valor de la inversión inicial. Como toda herramienta de gestión para análisis y toma de decisiones, parte de la premisa de un procedimiento, ¿verdad? Un resultado que se espera obtener y evidentemente los criterios de decisión, es decir, ¿qué hacemos con el dato que obtuvimos? ¿Verdad? Entonces la teoría nos dice que si el periodo de recuperación es menor o igual al periodo de recuperación que ha establecido la empresa, según sus metas, debemos aceptar el proyecto. Por otro lado, si el periodo de recuperación es mayor al periodo de recuperación que establece la empresa, lo debemos rechazar. Es decir, de entrada nos topamos con la situación de que el criterio contra el cual nosotros vamos a comparar es un criterio que no está dado, es un criterio que hay que buscar, que hay que conocerlo, que depende de las políticas y metas de la empresa. ¿Ya? Para unas empresas de gran envergadura en términos de inversiones, por ejemplo, empresas constructoras, empresas que se dedican a bienes raíces, etcétera, podrían manejar periodos de recuperación de hasta 10 años, por ejemplo. ¿Ya? Porque recuperar, por ejemplo, 2 millones de dólares en una inversión para levantar una residencial, por ejemplo, no se va a recuperar en 2 años. ¿Me explico? Sin embargo, otro tipo de empresas como por ejemplo comercios fuertes como Super Selectos, por ejemplo, la despensa de Don Juan, Walmart, por ejemplo, son empresas que cuando hacen una apertura de una tienda, por ejemplo, un nuevo centro de punto de ventas, ¿verdad? Lo que hacen es un estudio que en aproximadamente entre 1 y 2 años deben recuperar esa inversión. ¿Me explico? La naturaleza del proyecto del que estamos hablando, el giro de la empresa y otros elementos por ahí son los que tienen que ver con qué periodo de recuperación tomamos como criterio. Y eso lo define quién, la alta dirección, ¿verdad? Entonces, aclarando eso, vamos con el primer cálculo. En el caso del proyecto X, que es una anualidad, dice la teoría, que dividimos la inversión inicial entre el flujo de efectivo anual. Y al dividir los $42,000 de inversión inicial entre los 14,000 del flujo que esperamos durante los 5 años, obtendríamos un resultado de 3 años. Es decir, que el proyecto X, que es una anualidad, según la información que genera de inversión inicial y flujos de efectivo, se espera que pueda recuperarse la inversión inicial en 3 años. Eso es lo que indica, ¿ya? 3 años. En el caso del proyecto Y, que es un flujo mixto, dice la teoría que debemos ir acumulando las entradas de efectivo hasta el punto en el que se recupere la inversión inicial. En ese sentido, podemos ver que en el año 1 tenemos $28,000, que es la primera entrada. En el segundo año tenemos 12,000, que es la entrada de ese periodo. Y cuando hemos llegado hasta ese punto, identificamos que la particularidad de la información que tenemos acá nos denota un resultado. ¿Qué indica el resultado?
El resultado está mostrando que tras los 2 años de ingresos, los 2 años de entrada de efectivo de ese proyecto, estaríamos recuperando $40,000 a 2 años. Resulta que esos $40,000 son un valor recuperado, pero que se encuentra por debajo de la inversión inicial. Porque recordemos que la inversión inicial del proyecto Y es una cantidad de $45,000. Por lo tanto, si hemos obtenido a los 2 años 40,000, nos hacen falta 5,000 para cubrir la inversión inicial. Ahora, ¿qué sucede? Aquí es donde viene lo interesante. Cuando hemos llegado a este punto en que entradas de efectivo completas son sumadas y llegamos a un valor cercano a la inversión inicial, debemos analizar la magnitud de la siguiente entrada de efectivo. Al hacerlo, en el año 3, según el proyecto Y, tenemos una entrada de efectivo de $10,000, por lo que significa que no necesitamos todo el año como tal, porque el año es el resultado de toda una entrada de efectivo. No necesitamos toda la entrada de efectivo para cubrir el valor que nos hace falta, para darle cobertura a la inversión inicial. Entonces, lo que hacemos es relacionar el valor que necesitamos para completar la inversión inicial contra el valor de la entrada de efectivo de ese año. Podemos ver que el periodo de recuperación comprende 2 años, que son las 2 entradas de efectivo que tenemos acá, año 1 y año 2, 2 años, más lo que nos hace falta para completar la inversión inicial entre el valor de la entrada de efectivo de ese año, que en este caso son $10,000. Si dividimos 5 entre 10, 0,5. Y lo sumamos al periodo que ya tenemos, significa que el periodo de recuperación del proyecto Y sería de 2 años y medio. Verificando la información de ambos proyectos, identificamos que de mayor a menor en el grado de liquidez, el primer lugar se lo lleva el proyecto Y, que es el que acabamos de encontrar porque se recupera en 2.5 años, mientras que el proyecto X se recupera en 3. ¿Qué significa? Que desde la perspectiva del periodo de recuperación, comparando un proyecto contra otro, el proyecto Y es más rentable, más conveniente que el proyecto X, porque le recuperamos 6 meses antes del otro. Ahora bien, ¿qué sucede si el periodo de recuperación establecido por la empresa dice de que el periodo de recuperación deben ser 4 años? El proyecto Y tiene 2.5, el proyecto X tiene 3. Si el periodo de recuperación fueran 4 años, los dos proyectos son aceptables porque están por debajo, ¿ya?, del periodo de recuperación que estableció la empresa. Sin embargo, eso no es factible porque no contamos con recursos ilimitados. Entonces tendríamos que ampliar el análisis para saber cuál de los dos debemos aceptar, pese a que cumplieran el parámetro de que están debajo de los 4 años. Por otro lado, ¿qué tal si el periodo de recuperación que la empresa ha definido es de 2 años? Ninguno de los dos proyectos es aceptable. ¿Por qué? Porque el que se recupera más rápido se recupera en 2 años y medio. O sea, 6 meses después del límite que se ha establecido a nivel hipotético. Entonces, es importante tener ese cuidado porque desde la perspectiva de la alta dirección hay un plazo que se debe respetar. Y pueden que en el caso que ustedes estén haciendo análisis de este tipo, se topen con la realidad que todos los proyectos evaluados estén por debajo de ese periodo, lo cual los hace aceptables en términos de lo que es la herramienta, ¿verdad? Y puede encontrarse lo opuesto, que ninguno de los proyectos sea aceptable porque esté por arriba del plazo definido. Entonces, lo que los autores definen por conveniencia es una comparativa entre un proyecto y otro, ¿ya? No definen un parámetro en base a lo que determinan las políticas del negocio, sino que lo que hacen es comparar la conveniencia en términos de vincular un dato contra otro, un periodo contra otro. En este caso, a todas luces, resulta más conveniente el proyecto Y, con 2 años y medio de recuperación, que es más favorable que 3 años, que es lo que se tarda el proyecto X. ¿Cuáles son las ventajas de esta herramienta? Que considera flujos de efectivo en vez de utilidades contables. Ya hemos hecho un par de dinámicas donde se ha visto la diferencia entre flujos de efectivo y utilidades contables y la conveniencia de hacer estos análisis desde la perspectiva financiera y no desde la perspectiva contable para evitar sorpresas por ahí. Proporciona cierta atención implícita
a la periodicidad o ocurrencia de los flujos y por lo tanto al valor del dinero en el tiempo. Ahora, esto es de forma relativa. ¿Por qué? Porque lo que estamos midiendo es tiempo, ¿verdad? No estamos midiendo rendimiento como tal, sino cuánto tiempo se tarda en recuperar lo que hemos invertido. Hay otras herramientas más elaboradas, más completas, que ya toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y esas son aquellas en las que nos vamos a detener un poquito más. Pero por el momento se tiene que reconocer que hay cierta atención a la periodicidad o ocurrencia de los flujos. Tercero, el periodo de recuperación representa una medida natural de riesgo. En consecuencia, cuanto más corto sea el periodo de recuperación, menor será la exposición de la empresa a dicho riesgo. En español, la evidencia ha demostrado que mientras más tiempo se tarda en recuperar una inversión, hay más probabilidad de que pierda, ¿verdad? De que no la recupere. Entonces, no es el mismo riesgo que corre una empresa que invierte $1.000.000 y debe esperar 3 años para recuperar la inversión, que aquella empresa que invierte $1.000.000 y debe esperar 10, ¿verdad? Entonces, en ambos casos la inversión es igual, lo que cambia es en cuánto tiempo lo recupera. Por lo tanto, mientras más largo el plazo del periodo de recuperación, más alto el nivel de riesgo al que está expuesta la empresa. Entonces, por eso toda la vida se sugiere que se adopten aquellos proyectos que tengan periodos de recuperación menores, ¿verdad? Desde el punto de vista de la recuperación de la inversión inicial. Ahora, la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son las desventajas que puede presentar esta herramienta? No se basa en los flujos descontados para determinar el tiempo que se suma el valor a la empresa. Es decir, recordarán que los flujos íntegros, así como los mirábamos en el cuadro original, son los que hemos venido acumulando. En el mundo real, lo que se debe hacer es descontar esos flujos al costo de capital que la empresa ha tenido que invertir y conseguir esos fondos para ver cuánto tiempo tarda en recuperarlo, partiendo de que ha cubierto el costo de financiamiento. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo pido prestado $100 y yo debo pagar esos $100, resulta de que tengo que pagar $100 más los intereses, ¿verdad? Entonces, si yo quiero empezar a acumular dinero para ver cuánta plata estoy recuperando, no debo colocar $100. Debo colocar $100 menos el pago de intereses al que yo me he comprometido por ese capital que me prestaron. Un ejemplo, si el pago de intereses para un periodo es de $20, por ejemplo, los $100 que yo obtuve no va a ser la entrada de efectivo completa que voy a considerar, sino que serían $100 menos los 80 que voy a pagar, menos los 20, perdón, que voy a pagar de intereses, dejándome una entrada neta de $80. Y no es lo mismo acumular $100 en un año que acumular 80, ¿verdad? Entonces, esa es como una de las críticas que se hace a la herramienta, pese a pues que es muy sencilla y de amplia utilización. Segundo, no toma totalmente el valor del dinero en el tiempo, por lo mismo, al no hacer uso de flujos descontados. Y no reconoce los flujos de efectivo que tienen lugar después del periodo de recuperación de la inversión. En el segundo apartado conviene aclarar que Bensley presenta en su texto una variante, ¿verdad?, del periodo de recuperación y hace la comparativa entre el periodo de recuperación tradicional, que es el que estamos viendo, y el descontado, que es el que se basa en flujos de efectivo sin la carga de intereses que tiene que cubrir el dinero producto de la inversión que se está haciendo. Para efectos de no confundir, ¿verdad? Vamos a retomar el apartado del periodo de recuperación tradicional, es decir, sin flujos descontados, sino los flujos tal y como están, porque lo que se pretende es que el estudiante domine la herramienta. Ya más adelante la podemos ir perfeccionando, ¿verdad? Mediante la utilización de flujos descontados. El último apartado lo podemos reflejar en términos de que esta herramienta no toma en cuenta la cantidad de dinero que se recibe después de haber recuperado la inversión inicial, mediante un pequeño ejemplo. Dos proyectos A y B. Inversión inicial idéntica en ambos, $10.000. El proyecto A y el proyecto B tienen una duración de 5 años. Las entradas de efectivo del proyecto A son $5.000 año 1, $5.000 año 2, $1.000 año 3, $100 año 4, $100 año 5. El proyecto B presenta entradas de $3.000 en el año 1, $4.000 en el año 2, $3.000 año 3, $4.000 año 4 y $3.000 año 5. El de entrada, ustedes pueden percibir que en términos de la herramienta
hay un comportamiento distinto en cuanto a los flujos. Y lo tenemos reflejado en el párrafo de la par. Si calculamos el periodo de recuperación de cada proyecto, se descubre que el proyecto A se recupera en 2 años. Si la inversión inicial es 10,000 y el año 1 recibo 5 y el año 2 recibo 5, en 2 años yo hago los 10,000, o sea, la recupero. Mientras que el proyecto B se recupera en 3, porque 3 más 4, 7, más 3, 10, o sea, un año después se está recuperando. Por lo tanto, desde el punto de vista de la herramienta del periodo de recuperación, deberíamos aceptar el proyecto A, porque tenemos un periodo de recuperación más corto en un año de tiempo, ¿verdad? Un año completo. Nos ahorramos si estuviéramos escogiendo el proyecto A. Sin embargo, basándonos en la evidencia de los flujos, el proyecto que se rechazó, que sería el proyecto B, ofrece mucho dinero más allá del periodo de recuperación que el que se aceptó. $7,000 contra 1,200. Si bien es cierto, aquí recuperamos en 2 años, pero si sumamos las entradas de efectivo del año 3 hasta que finaliza, son 1,100, 200, 1,200. Mientras que en el proyecto B, al llegar al punto del año 3, donde cubrimos la inversión inicial, hay 2 entradas de efectivo que faltan. Una de 4,000 y otra de 3,000. 4 más 3, 7. Por lo tanto, el proyecto que rechazamos en base al periodo de recuperación aportaba $7,000 en 2 años, mientras que el otro proyecto solo 1,200 en 3. ¿Me explico? Entonces, esa es una debilidad, una falencia que tiene esta técnica y por eso es importante conocer las otras herramientas para efectos de saber cómo calcular. Entonces, nos apoyamos en la segunda, que es una de las más utilizadas universalmente, ¿verdad? Desde la perspectiva tanto práctica como técnica, que es el valor presente neto. Este se calcula al sustraer la inversión inicial al valor presente de la sumatoria de entradas de efectivo por operaciones descontadas a una tasa igual al costo de capital de la empresa. Es decir, el valor presente neto es igual a la inversión inicial en negativo, porque es una salida de fondos, más la suma de todas las entradas de efectivo descontadas a su valor presente. Más o menos así sería la fórmula, ¿verdad? Y aquí el criterio de decisión, al igual que el periodo de recuperación, esta técnica también tiene criterios de decisión, es que si el valor presente neto es mayor que 0, el proyecto lo debemos aceptar. Lo otro, que si el valor presente neto es menor que 0, entonces debemos rechazarlo. Y esto tiene una razón. Si el valor presente neto es mayor que 0, la empresa va a recibir un rendimiento mayor que el costo de capital. En español, si el resultado en dólares obtenido al final de la aplicación de esta herramienta es mayor que 0, ¿qué significa? Que el rendimiento que este proyecto me va a dar es mayor que mi costo de capital. Así de simple. Y lo vamos a comprobar a medida que hagamos los cálculos. Entonces, siguiendo con los datos de los proyectos X y Y, suponemos que la empresa maneja un rendimiento mínimo del 10% sobre sus inversiones. Recordarles que habíamos hablado cuando estábamos indicando la forma en la que aplicábamos anualidades, allá en la primera unidad de la asignatura, que el hecho de manejar una tasa de descuento se caracterizaba porque tenía diferentes nombres. Y decíamos que podía ser tasa de descuento, tasa de rendimiento mínimo requerido, tasa de interés de tasa libre de riesgo, rendimiento mínimo requerido, costo de capital, costo de oportunidad, etcétera. Y decíamos que el factor común de todas esas denominaciones es que hablamos de un porcentaje, ¿verdad? Un valor en términos de porcentaje. Entonces, tenemos en el caso del proyecto X, ¿verdad? Que es una anualidad, utilizamos el apartado de la fórmula del valor presente de la misma, ¿verdad? De una anualidad y le vamos a restar la inversión inicial, conforme a lo que está definido aquí, ¿verdad? Que a la sumatoria de las entradas de efectivo le restamos la inversión inicial. Entonces, aquí podemos ver 14,000, que es la entrada de efectivo, factor de 1 menos 1 sobre 1 más la tasa de interés elevado a la 5, porque recordemos que son 5 años de vigencia de la inversión, dividido entre la tasa de interés. Y este factor, todo este factor multiplicado, le vamos a restar los $42,000 de inversión inicial. Resolviendo, podríamos ver que estamos obteniendo acá 14,000 por el factor 53,074.
Y los 42.000 que tenemos acá, solamente lo bajamos. 53.000 menos 42, 11.071. Este sería el valor presente neto del proyecto X. Si se percatan, no es mayor ciencia